a todos, buen día. Espero que estén bien. Primero me presento, mi nombre es Alexia, yo soy psiquiatra infanto-juvenil y trabajo en una organización que se llama Panacea, que es una organización que se dedica al tema del autismo específicamente. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas que tienen autismo y de sus familias también. Así que hoy lo que quería charlar un rato con ustedes, conversar, es algunas cuestiones ligadas a la discapacidad y el autismo, pero voy a pasar también por algunas cuestiones ligadas a la adolescencia, ya que me parece que están también cerquita de esa edad y muchos de ustedes son jóvenes y están transitando como la última fase de la adolescencia. Empezando a hablar por la discapacidad, me parece que es un tema muy importante, capaz les resulta lejano o tal vez no. Eh, es posible que no les resulte tan lejano el término discapacidad. ¿Por qué? Por los números que hay de personas con discapacidad en el mundo. Se considera hoy por hoy que 1 de cada 7 personas tiene algún tipo de discapacidad. Imagínense que 1 de cada 7, si ustedes hoy allí son más de 7, bueno, piensan que 1 persona de cada 7, capaz que podría ser alguno de ustedes, tiene algún tipo de discapacidad. Por ende, es muy, muy posible, es probable de que conozcan a alguien que tiene algún tipo de discapacidad en vuestro entorno. Y muchas cosas se dicen, ¿no? Pero es verdad que a veces las personas con discapacidad navegan por canales distintas de las personas de la población general, aunque esta debería ser una sociedad donde todos deberíamos convivir, eh, todos juntos convivir, personas sin discapacidad, personas con discapacidad. Y quiero decirles algunos tipos de discapacidad que existen. Ustedes conocerán algunos que son tal vez los más conocidos, como las personas sordas, ¿sí? O las personas ciegas, o las personas que tienen una discapacidad motriz y que muchas veces son usuarios de sillas de rueda. También existen las personas que tienen lo que se llama discapacidad intelectual, que tienen una inteligencia o un nivel cognitivo, como se le dice, más, digamos, por debajo del promedio de la población general. También existe lo que se llama la discapacidad mental, donde temas como el espectro del autismo, por ejemplo, se considera, o hay algunas otras enfermedades que tienen que ver con la salud mental, que ahora mencionaré, que también pueden ser motivo de discapacidad y de disfunción y de interferencia significativa en una persona. Y existe lo que llaman el tipo de discapacidad visceral que tiene que ver con algunas enfermedades médicas, ¿sí? Crónicas en general. La definición de discapacidad, para que todos sepan, eh, siempre se da en función a una interacción de una persona con su contexto. O sea, la situación de discapacidad se da en ese interjuego de una persona que tiene ciertas limitaciones, así como ciertas fortalezas, pero sí ciertas limitaciones, y su entorno, donde existen ciertas barreras que impiden que esta persona ejerza plenamente sus derechos. ¿Tá? Entonces, este es el concepto de discapacidad que tenemos en este momento. Hay una perspectiva de derechos muy fuerte hoy en día en relación a la discapacidad y esto es muy importante saberlo. Esto se inicia históricamente en el año 2006 con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que elaboraron las Naciones Unidas y a las que suscribieron muchísimos países, entre ellos está España, entre ellos está Argentina, que es de donde soy yo. Y la verdad que esta perspectiva de derechos en relaciones a las personas con discapacidad es muy importante porque estamos siempre poniendo en primer plano la dignidad humana y que todo ser humano, no importa sus características, no importa de dónde vienen, no importa la religión que tengan, no importa la nacionalidad que tengan, no importa cómo sean sus físicos, no importa su identidad de género, su orientación sexual, no importa su activismo político, no importa
No importa su color de piel ni ningún tipo de diferencia, y en este caso también no importa cómo son cognitivamente hablando o socialmente hablando o cómo se comunican, no importa. Todas las personas, todos los seres humanos, independientemente de sus características singulares, todos tienen los mismos derechos humanos, y esto hay que respetarlo. Y obviamente para respetar a veces los derechos hay que conocerlos, ¿no? Hay muchas personas que no conocen sus derechos. Y este es uno de los temas más importantes, es una de las barreras más importantes a que las personas puedan ejercerlos plenamente. Y yo les digo, algunos de los enunciados de los derechos que están en esta convención que les mencionaba tienen que ver con el derecho a la salud, tienen que ver con el derecho a la educación, tienen que ver con el derecho al empleo, tienen que ver con el derecho al acceso a la justicia, tienen que ver con el derecho a la vida independiente, tienen que ver con el derecho a una vivienda digna, tienen que ver con el derecho a la sexualidad, a la afectividad, a tener una familia, a ser padres, a ser madres, tienen que ver con el derecho a no ser discriminado. Todos estos derechos humanos fundamentales están incluidos en esta convención de la cual les hablo. Es verdad que no debería existir una convención, ¿no? No debería existir un lugar que le avise a todos, hey, acuérdense que estas personas tienen los mismos derechos que todo el resto. No debería existir, porque esto debería estar dado. Pero bueno, esto muestra sí que muchas veces, y especialmente en el colectivo de las personas con discapacidad, tantas veces se han visto vulnerados los derechos de acceso a la salud, a la educación, al empleo, a la vida independiente, a la comunicación, a la no discriminación, tantas veces a la sexualidad, tantas veces se han visto vulnerados estos derechos que fue necesario que las Naciones Unidas enteras se juntaran y todas las naciones participaran de la elaboración de esta convención. Esto trae aparejado muchos cambios de paradigma. ¿Qué quiere decir? Cambio en la manera de mirar las cosas que tenemos. Paradigma es un sistema de creencias y el cómo miramos a las personas con discapacidad ha cambiado mucho desde el momento en que se publicó esta convención en el año 2006. Vamos a la salud mental brevemente en relación a los adolescentes. Sí quiero que sepan que se considera del 15 al 22% de los adolescentes tienen problemas de salud mental. Fíjense que este número se parece, el 15% vendría a representar ese 1 de cada 7 personas que tiene discapacidad. Pues bien, 1 de cada 7 o 1 de cada 6 a 7 adolescentes aproximadamente tienen problemas de salud mental. Y en orden de frecuencia, estos problemas de salud mental, ¿cuáles son? La ansiedad en primer lugar, el tema de la depresión en segundo lugar, los problemas de conducta en tercer lugar y en cuarto lugar lo que muchos de ustedes conocerán con sus siglas, pero que significa el trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad. Y es muy importante saber que en la adolescencia es una etapa donde ocurren muchísimos cambios, tanto a nivel físico, donde el cuerpo les empieza a cambiar, empiezan a crecer cosas, pelos, cuestiones que tienen que ver con todo lo que llaman las características sexuales secundarias también. Crece en volumen y en peso el cuerpo, por eso los adolescentes comen tanto, ¿no? Y necesitan dormir. Y no solo hay muchos cambios físicos, también cambia el cerebro, pero también hay muchos cambios psicológicos en el adolescente y hay muchos cambios sociales, ¿sí? En cuanto a lo psicológico, es una etapa donde muchas personas están construyendo su identidad, quiénes son, están construyendo también mucho de su autoestima, de qué es lo que quieren, cuáles son sus sueños para su vida. Y, y bueno, en este aprendizaje y en esta constitución de formar quiénes son de veras, o sea, quiénes son, quiénes quieren ser, eh, se suceden muchos altibajos, ¿sí? Emocionales. Por eso la salud mental muchas veces está como potencialmente afectada en los adolescentes. Con respecto a la sexualidad, y esto
quiero mencionar la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ya hace algunos años atrás, definió sexualidad como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones. No obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Y traigo esto porque en la edad que ustedes tienen, pero para poner de vuelta como un punto muy importante, la sexualidad y la afectividad y la intimidad, ¿sí? Son todos derechos humanos universales. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene derecho a la sexualidad y a la afectividad. Y también con esto quiero aprovechar para decir para que cada persona con discapacidad tiene exactamente el mismo derecho. Pasando a hablar del autismo, brevemente, para que se enteren números, bueno, se considera que una de cada 54 personas tiene una condición del espectro autista. ¿Cómo, qué características presentan a las personas que tienen autismo o una condición del espectro autista? Y les cuesta bastante relacionarse con otras personas y comunicarse. Y también muchas veces les interesan mucho algunos temas en particular, entonces se transforman en expertos en determinados temas, saben mucho. Muchas veces hay mucha memoria asociada a esos intereses. Es muy frecuente que también sean muy sensibles a veces a ciertos estímulos sensoriales, como ruidos, como algunas imágenes visuales, como el tacto, como a gusto, como a los olores. Y a veces pasa que tienen, hay cuestiones que tienen que ver con las autolesiones, a veces hay agresiones, puede haber, no es la mayoría de las personas dentro del espectro autista, pero puede haber situaciones de estas. Y lo importante, yo creo que alguna persona tal vez conocen cerca de su entorno que tiene al menos a un familiar dentro del espectro del autismo, pero solo para que estén al tanto. El 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Esto se instauró hace más de 10 años atrás y sigue hoy, así que en el mes de abril van a escuchar mucho sobre el tema del mes de concientización sobre el autismo. Quiero acercarles algo que es muy importante en relación al autismo, en relación a la discapacidad, pero en relación en realidad a todo, ¿sí? Y es la importancia de nosotros mismos como humanos, las personas. Cuán importantes somos también a la hora de lo que le sucede a otras personas. Y quiero como hacer hincapié en esto, los valores que portan las personas hacen toda la diferencia hacia las personas que están alrededor. Entonces, la invitación siempre es a que funcionemos como rampas, ¿sí? Rampas como la metáfora de las rampas a un usuario de silla de ruedas. Si un usuario de silla de ruedas va a una escuela y hay solo escaleras en la escuela y no hay rampas y tiene que ir a una clase que está en el segundo piso de la escuela y no puede acceder, bueno, ese niño, ese estudiante ha visto vulnerado su derecho de acceder a una educación, inclusiva y de calidad. ¿Por qué? Por una barrera física, ¿sí? Por una falta de una rampa o de un ascensor. Bueno, pues bien, muchas veces en el autismo, en esas discapacidades que nosotros hablamos como que son invisibles, porque el autismo es un tipo de discapacidad muchas veces invisible, no vemos nada en la cara de la persona o en el físico, no nos damos cuenta por mirar a una persona que tiene autismo. Necesitamos muchas veces interactuar con esa persona para darnos cuenta que tiene algunas diferencias en su funcionamiento. Entonces las personas podemos ser aquellas rampas como de la comunicación que permitan que esa persona pueda ejercer plenamente sus derechos.
Muy importante como valores la actitud amable, no juzgar, ¿sí? No juzgar a las otras personas, no juzgarnos a nosotros mismos y siempre intentar respetar la diversidad humana, porque somos todos parte de esta gran marea de diversidad humana. Nadie es mejor, ni peor, ni superior, ni inferior. Todos estamos en igualdad de condiciones y tenemos los mismos derechos humanos universales. Unas 2 últimas imágenes para cerrar esta breve charla. Hablando del modelo social de la discapacidad, que es este nuevo paradigma en discapacidad que les contaba al principio, existe esta frase que dice: cuando una flor no florece, vos lo que tenés que hacer es modificar el ambiente en el que crece esa flor, no a la flor. Vos no tenés que modificar a la flor. Vos tenés que cambiar evidentemente la cantidad de agua que le estás dando, la cantidad de sol, la cantidad de aire, quién está cerca. Vos tenés que siempre operar sobre el contexto, sobre el ambiente. La idea no es cambiar a las personas, porque las personas hay que respetarlas y aceptarlas como son, ¿sí? Lo que hay que sí hacer es proveer de los apoyos que necesitan, proveer de los cuidados que necesitan también. Bueno, ¿cuánta cantidad de agua? ¿Cuánta cantidad de sol y luz? ¿Cuánta cantidad de aire? Eso es lo que tenemos que proveer. Y las personas, así como las plantas y las flores, también están llamadas a florecer. Y un último concepto también para que les quede. Cuando hablamos de apoyos, de ayudas, ¿no? Personas que necesitan ayuda de algún tipo, algún apoyo. Se usa mucho este ejemplo de estas 3 personas que están tratando de mirar un partido de fútbol, en este caso, ¿sí? Ahora, las 3 personas son distintas, tienen distintas estaturas y parece ser que tienen esta reja enfrente. Esta reja, que es como una barrera, ¿sí?, hace que hay uno de ellos por lo menos que está teniendo como alguna dificultad y no va a poder ejercer plenamente su derecho a ver este partido de fútbol que tanto le interesa. Entonces van a ver que están parados sobre cajones, ¿sí? Entonces el concepto de igualdad en los apoyos tiene que ver con la suposición de que todas las personas se benefician de exactamente el mismo apoyo, es decir, que cada una de estas personas se beneficia de el mismo cajón. Entonces todas se paran encima del cajón. Y esto es lo que se llama trato igualitario, que es lo que no queremos. Nosotros no queremos un trato igualitario en relación a los apoyos, sino que queremos lo que se llama un trato equitativo, que tiene que ver con la equidad, que quiere decir que todos obtienen el apoyo que necesitan, ¿sí? Al más bajito le dan 2 cajones para que esté encima de 2 cajones y así pueda ver el partido. A la persona del medio le dan un cajón y a la persona más alta no le dan ningún cajón porque es suficientemente alta como para poder ver el partido sin ninguna ayuda. Pero ¿hacia dónde vamos en realidad? Vamos bien con el tema de la equidad, que cada una obtenga el apoyo que necesita, pero estamos tratando de ir hacia el concepto de justicia. ¿Qué quiere decir el concepto de justicia? Que las 3 personas, independientemente de su altura, ¿sí?, o sea, independientemente de los apoyos o adaptaciones que requieran debido a su altura, van a poder ver el partido libremente, sin apoyos, sin adaptaciones. ¿Por qué? Porque se eliminó la barrera sistémica, ¿sí? Se abordaron las causas que estaban generando esta inequidad. Se sacó la reja de entre medio, se sacó esa barrera que a uno no le permitía ver el partido y al del medio más o menos. Así que tengan en mente que estamos tratando de ir hacia los conceptos de equidad y justicia para todas las personas. Bueno, muchísimas gracias. Les comparto la página web de la organización donde trabajo. Espero que tengan un hermoso intercambio. Si surgen alguna pregunta después de la conversación que tengan entre ustedes, muy dispuesta a contestarles. Sé que me las harán llegar, Xavi me las hará llegar. Así que estén bien, cuídense y que disfruten de vuestro día y del resto de los días también, ¿por qué no?
Esto es dedicado a esa madre y a ese padre que han decidido cuidar de ese ángel diferente que sobresale entre la gente, que no conoce la maldad y que por eso es diferente. Yo sé que no fue fácil cuando el doctor te dijo algo no está bien, tienes síntomas de autismo. Yo sé que no fue fácil y tu ánimo fue al piso. Yo lo sé muy bien, fue el diagnóstico en mi hijo. Yo también pasé varias noches sin dormir y al otro día levantarme y tener que seguir con el ánimo en el piso, mostrándome feliz. Lo sufrí en carne propia, también sé lo que sentís, que se pegue, se lastime, que a los ojos no te mire, que no te diga nada y que tampoco no camine. El no saber qué hacer cuando lloras sin consuelo y que la impotencia te quite hasta el sueño. Y es por esto mismo que decidí hacer este tema, porque me esforzaba y no podía con la prueba. La ciencia me decía, no existen respuestas, pero Dios a mí me dijo, ten fe que todo llega. No veas un problema, míralo como un regalo. Sí. Valóralo y cuídalo cual tesoro muy preciado. ¿Cuál tesoro? Eres especial, tienes un ángel en tus manos. Eres especial. Si Dios te lo ha dado es porque estás capacitado.